Bien. Estamos transmitiendo y grabando también en el grupo en Facebook y estamos haciendo un backup escondido. Perdón, me gustaría ver quiénes estamos. Majo, no nos conocemos todavía, creo. No, Majo Sí. es de... no acuerdo dónde. Uruguaya. Un compatriota. Sí, que no tiene idea de Torah. Tiene idea de registros akáshicos. Ok. Ok. Shalom, Majo, bienvenida. Yo supongo que te va a venir bien que pasemos después algunos links de cosas que ya hicimos que pueden servir de base para entender otras cosas que vamos a hacer aquí. Y me encantaría, Vicente, una presentación tuya, aunque sea por escrito muy brevemente. Vicente está en el live. Y entonces sí, iríamos de lleno. Gracias. Vicente es contacto de Mimi. Entonces creo que Mimi nos puede decir algo de Vicente. Mimi, ¿nos presentas a Vicente? Hola, sí, Vicente es de aquí de Puerto Rico, conoce al rap de hace ya muchos años, que coge las clases por YouTube de él. Vicente también es estudiante de Kabbalah, también de hace muchos años. Así es que va a apreciar mucho estas clases. Es un privilegio para él por fin tener este contacto con el maestro de esta manera tan directa. Bueno, acá lo que nos proponemos es ser todos maestros de todos, en realidad. Yo me propongo jugar apenas de vórtice, de antena, pero lo que tenemos que aprender lo lleva cada uno de nosotros adentro. Tenemos que encontrar cómo revelarlo, cómo manifestarlo. Entonces, yo les voy a proponer, primero que nada, quiero construir esto todos juntos, o sea que aquí, muchísimo más todavía que en el curso Taller de Tarot, partimos con algunos de ustedes, es muy importante que interactuemos, es importante que cada uno baje su curiosidad, su interrogación, su interés, su sorpresa, incluso su juicio previo que está siendo contradecido por algo que hablamos. Vamos a intentar desafiarnos nosotros mismos, porque tenemos que revelar lo divino que hay en nosotros. Entonces, y por favor, interrupciones dentro del tema son bienvenidas todo el tiempo. No, de vuelta también, a diferencia del curso Taller de Tarot Hasidí que estamos compartiendo, no tengo una agenda predefinida. Y no quiero tener una agenda predefinida. Tengo, como propuse en el texto de presentación del ciclo, tengo todo lo que estudio todos los días. Tengo conmigo aquello en lo que mi mente está bullendo justo ahora, y nada bulle justo ahora por casualidad. Y desde ahí quiero conectar con, a la medida de cada quien y del modo en que podamos, pero quiero caminar hacia conectar con lo que bulle en cada uno de vosotros también. Para empezar, si le pusimos un título tan pretencioso a este ciclo, desde lo divino que hay en ti, sugiero que intentemos entender de qué hablamos cuando decimos la palabra divino. Entonces voy a hacer la primera confesión, la primera contradicción en los términos. Es imposible hablar de lo divino. Gracias a que es imposible hablar de lo divino, es que disponemos
de una larguísima cultura a lo largo de toda la historia de la humanidad, de símbolos, de arquetipos, de parábolas, de metáforas, que aluden a la expresión de lo divino en nuestras vidas. Hay varias fuentes que tomar desde dentro de la Kabbalah, llamémosle softcore, para no asustarlos de entrada, para explicar el punto. Podríamos dirigirnos al Sefer Yetzirah, el libro de la formación, podríamos dirigirnos al prólogo mismo del Zohar. Yo elegí hoy, que ya es suficientemente complicado, intentarlo desde lo que se llama el Sha'ar HaYichud VeHaEmunah, el pórtico de la unión y la fe, que forma parte del libro Tania, escrito por Rabbi Shneur Zalman de Liadi, y que constituye la obra fundamental de la corriente jasídica Chabad. Un libro completamente maravilloso, que en esta sección, en el Sha'ar HaYichud VeHaEmunah, dice cosas que hoy día los cuánticos también empiezan a entender. Y dice cosas que de alguna manera nos reúnen con Platón, y nos reúnen con lo que en general todos intuimos en nuestra búsqueda de la verdad. Para resumirlo de modo muy apretado, hay una traducción al español muy meritoria de este texto sobre el que vamos a trabajar, pero ahora no vamos a estudiar el texto mismo. Voy a regalar algunos chispazos del texto. Y luego, si quieren, al pie de este video, en el grupo de WhatsApp y eventualmente también en el grupo de Facebook. No puedo escuchar, no escucho nada ahora. Entré y no escucho. No sé qué pasa. Disculpen. Shalom, Elisa. Caramba. ¿Cómo hacemos? Un segundo. Rab, usted siga en su tema que yo le contesto a Lisa. Ok, muchas gracias. Perdón. Lo que vamos a hacer desde dentro de este texto son algunos chispazos para tener una noción y poder seguir adelante. Hay una traducción muy meritoria de todo este texto. Es un texto muy arduo, muy profundo, muy abstracto. En su original está en hebreo y parcialmente en arameo. La traducción al español es obviamente también muy ardua. A ver, por favor, cerrar el micrófono, Rodrigo. Bienvenido. Roy, por favor, cierra tu micrófono. Yo soy una persona que estoy bien, que estoy feliz de haberme separado. Ah, ya está. Bien. Rab. Bienvenido, Roy. Gracias a eso descubrí que yo puedo enmudecer a alguien también, lo cual me hace sentir Sí, exacto. sí, es una sensación extraña. Porque tiendo a querer todo lo contrario en general. Bueno, no importa, a los efectos les voy a poner el link al original de este texto en su traducción al español, para quien quiera profundizarlo. Y si, como pretendemos fluir juntos, si les parece que este es un tema que ahora lo vamos a presentar en pocos minutos, sobre el que quieren que profundicemos, bueno, vamos a profundizar en próximos encuentros desde fuentes diversas, y es un tema fascinante, aunque en su profundidad y en su enorme abstracción es difícil, es desafiante, lo cual es precioso. El caso es que aquí estamos. Nos dice el Sha'ar HaYichud VeHaEmunah, nos dice el Admur HaZaken en este libro precioso. Nos está relatando a lo largo de varios capítulos, está tratando de describir para nosotros la inmensidad del abismo cualitativo que hay entre toda capacidad nuestra de percibir o de inteligir y la divinidad como objeto de inteligencia, como objeto de percepción o de cognición. Y nos explica, por ejemplo, el más claro de todos los ejemplos que rompe los ojos, yo podría, a nivel humano, nosotros pensamos en palabras, y
para hacer palabras, juntamos letras y luego combinamos las palabras en oraciones, en conceptos, en sentencias, en libros. Yo podría obcecarme que hay una idea filosófica que me resulta incomprensible porque no logro entenderla cuando la tomo entre mis manos. No logro tomarla entre mis manos de modo eficiente como para comprender esa idea filosófica. Ahora, cualquiera que me oiga decir semejante frase, bueno, cualquiera en esta generación que vivimos ahora, Dios mío, pero pongamos por caso y ojalá que vuelva a ser así. Cualquiera que me escucha decir esa frase me va a decir, no, pero tú no estás entendiendo. La idea está compuesta, la comunicación de la idea está compuesta o está articulada en palabras. Las palabras no puedes tomarlas con tus manos. No hay ningún modo de que tú vayas a hacerte del contenido que esa idea comunica por vía del tacto. Para eso necesitas tornar apta una vasija para ese tipo de contenido en tu mente. Dice Admur Hazaken que ese ejemplo es nada acerca de la distancia entre nuestra capacidad de inteligir y eso que llamamos divinidad. Y abunda largamente en comparaciones. Nosotros podemos, por ejemplo, querer describir la sabiduría divina. Ok, ya no la divinidad. Yo advierto la sabiduría divina, pero yo tampoco advierto la sabiduría divina. Yo advierto una expresión visible para mí de la sabiduría divina. Yo recibo luz, la luz interior, la luz de verdad. Yo la recibo por un larguísimo camino concatenado de canales de espejos que la condensan y la debilitan para que no me queme. Y entonces necesito, y le fue dado el permiso a los hombres de así hacerlo, necesito sistemas de metáforas que se concatenan, que me permitan, al nivel más sutil al que yo soy capaz de alcanzar en mi afán de comprender, que me permitan entender algo, lo más cercano a la expresión de la divinidad a que puedo de verdad acceder. Nuestros sabios, los sabios cabalistas antiguos, el principal de los sistemas de metáforas, de arquetipos que utilizaron para explicarnos la expresión sensible para nosotros, a nuestro nivel de la divinidad, es el sistema de las sefirot. Las sefirot son varias cosas. Si atendemos a lo que dicen los libros antiguos, las sefirot, 10 sefirot, que en realidad como estamos fuera de contexto, si decimos que son 10 que en realidad son 11, y decimos que son 10 que en realidad son 13, pero pongamos por caso que 10 sefirot se corresponden, por ejemplo, con los 10 pronunciamientos, las 10 veces que dice el Génesis, y dijo o dirá Dios, sea tal cosa y tal cosa fue, o tal cosa será. 10 pronunciamientos en que se crea el mundo. Eso también nos pone en problemas, porque por todos lados está escrito que se trata de los 10 pronunciamientos con que se crea el mundo. Pero si yo voy, agarro el Génesis, el libro de Bereshit, y empiezo a contarlos, no hay 10, hay 9. Ahora, nuestros sabios también sabían contar. Entonces, cuando discuten en el Talmud acerca de 10 o 9, ¿en qué quedamos? Nuestros sabios dicen, es verdad, se ven solo 9, pero hay 2 candidatos a ser el 10º. O en realidad, para mi gusto, hay un candidato a ser el primero y empujar a todos los demás, y otro candidato a ser el número 11. Hablamos de eso muy largamente en una serie de shiurim, de clases, de meditaciones, de un total de más de 15 horas, que dictamos hace más de 10 años, bajo el título Ezer Kenegdo, que quiere decir complemento y ayuda frente a él, acerca de la creación de la mujer y del objeto que tiene la creación como si fuera separada de hombre y mujer para que se reencuentren a construir.
Está eso en una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube, disponible para todos. El caso es que es bonito que sean 11 los 10 en realidad, porque son 11 las Sefirot también. De modo que dicen nuestros sabios que en el principio, la primera palabra de la Torá, que en hebreo se dice Bereshit, también es un pronunciamiento de creación, solo que oculto, porque todavía no hay palabras. Esto es la primera palabra de todas las palabras, y a partir de ahí son las palabras las que crean. Entonces, Bereshit es la creación de los cielos y la tierra, los firmamentos y la tierra, o el lugar de las aguas superiores y la tierra. Y una vez que tenemos eso, entonces enseñan nuestros sabios que empiezan a aparecer las letras. Y todo el resto del trabajo se da por medio de las letras, que son números, que son frecuencias. Las letras que, antes de ser dibujo, ya son movimiento. Son movimiento en un pensamiento tan sutil, en un pensamiento de lo que nosotros podemos verlo ahora como la mente cósmica o la conciencia cósmica, pero eso es antes del cosmos y antes del tiempo, o sea, antes de que haya antes. Y ahí es todo uno. Si quiero tratar de entenderlo por vía de una metáfora, ahí la luz del sol y el cuerpo lumínico del sol son la misma cosa. De ese mismo modo, el creador y toda expresión potencial de él son lo mismo, y no hay lugar a más nada que él. En ese momento, yo me largué por uno de los cursos posibles, pero son bienvenidas interrupciones, y si no se entiende algo de lo que decimos, por favor escribirlo aquí o decirlo aquí. Esa es la idea. Yo, si no, me embalo solo y sigo, y a mí me encanta lo que me están haciendo decir. Cuando surgen las letras, surgen las permutaciones de letras, las combinaciones de letras. Y surgen conceptualmente 22 letras. Este es un tema que también hemos tratado y seguiremos tratando muy en profundidad en nuestro taller de tarot específico, porque los 22 arcanos mayores del tarot de Marsella son 22 letras. Se pueden escribir con ellos palabras, que quiere decir que se puede escribir con ellos historias. Y del mismo modo con las letras. Tengo 22 letras que, sin repetirse, se pueden convertir fácilmente en 231 pares. Y esos 231 pares se llaman portales. Y de esos portales salen las raíces del idioma de 3 letras. Y cada vez que muevo, sí, yo sé que son 462, pero esto es no importando el orden. Son las combinaciones de letras sin importar el orden y sin repetirlas. Y esos son los portales. Pero sobre esos portales se siguen agregando letras. Y cuanto más letras agrego, y cuanto más agoto el juego de permutaciones en un portal o en una raíz, voy a la realidad más densa y más oscura y más opaca. Empiezo por los ángeles y culmino en los minerales. Y todo lo que es creación, todo lo que es criatura de este mundo, consciente o no consciente, a la postre, está hecho de letras. Y está hecho de letras que son sefirot, que son conductos de luz. Y son dichos, y son tikkunim, son rectificaciones, en términos de que le dan forma a la luz que pasan, que mandan para adelante. Entonces, por ejemplo, se dan juegos de paralelismos y de sincronías preciosas. En el primer día de la creación, dice, y dijo Elohim, y dirá Elohim es la traducción literal, porque es un decir para siempre. La mayoría de las traducciones no contemplan eso, lo dicen en el pasado, como si el Génesis hubiera sido una vez y no fuera algo perpetuo. Entonces dice en realidad, y dirá Elohim, Yehi Or en hebreo, sea luz. Y entonces será luz, completa el Génesis. Pero ¿qué pasa si yo hago la cuenta de repente y veo que la expresión Yehi Or, sea luz, en su valor numérico 232, equivale a la suma de 4 nombres sagrados que hacen
al acceso de la luz a todos los niveles de la creación. 4 nombres sagrados conocidos por las letras que representan a sus valores numéricos, de modo que son 72, 63, 45 y 52. Entonces, Yehi Or 232, sea luz, es la puesta en marcha de toda una maquinaria que lleva esa luz, que en realidad en la potencia, escondida dentro de lo divino, por decirlo de algún modo, estaba siempre, pero visto que tampoco había tal cosa como siempre o no siempre. Y sin embargo ahora, en el momento que digo, Yehi Or, sea luz, creo la máquina que va a llevar la luz a todos los confines de esto que está siendo creado, en este preciso instante, que quiere decir en cada instante. Sea luz. Y entonces al segundo día, y esto es genial, dice, y dirá Elohim, Yehi Rakia Betoch Hamaim, sea cielo, pero esto cielo, por eso antes corregí, Shamaim es más bien firmamento, porque firmamento sale de la firma, y Shamaim sale de Shem, que es el nombre. Y ahora, es cielo, es raquía, es como una capa flexible, que separa, dice, Beavdil bein hamaim asher me'al la raquía, le bein hamaim asher mitachat la raquía, que ese cielo, esa como envoltura flexible, va a separar entre las aguas que están debajo de ella, entre ella y la tierra, y las aguas que están por encima, desde ella hacia el espacio exterior. Y eso son cosas que, esto de vuelta entre paréntesis, porque no es el punto, pero hoy día sabemos las mismas cosas que cuentan los sabios de la Kabbalah a partir de Bereshit. Hoy día sabemos, y sabe la ciencia, que hay depósitos increíbles de granizo, de nieve, de agua, de hielo, en el espacio exterior, y que eso llega a nuestra atmósfera, y que el circuito del agua del planeta Tierra no es un circuito de un ecosistema cerrado como nos enseñaban en la escuela, sino que es un ecosistema bien abierto y en el cual se agregan aguas de lo exterior todo el tiempo. ¿Alguien me explica cómo nos fuimos hasta ahí? Y entonces... Rap, nos fuimos hasta ahí porque está explicando el tema de la palabra divino, el título de esta sesión. Gracias. Esa es la parte que, de todos vos, esa parte me acordaba. Venía un poco más aquí. Está bien. Lo que estamos tratando de entender en el último rato es que el único modo que podemos llegar a entender algo de lo divino es si logramos exteriorizar y llevar a una expresión, y de paso inteligente, una expresión en la que también meditamos, en la que adquirimos conocimiento, en la que sabemos qué estamos haciendo, de lo divino que hay en nosotros. Que lo único divino que realmente podemos aspirar a entender algo de él es lo divino que hay en nosotros mismos. Y esa expresión ahora está bien, de eso sí se puede hablar. Y si vamos a hablar de eso, entonces puede ser que estemos hablando de dos cosas diferentes. Y por favor, de vuelta, si me voy demasiado lejos, para alguien, frenarme. Por favor, tenemos que hacerlo claro. Estamos haciendo una introducción a algo que está llamado a ser vivencial, esencialmente vivencial. Cuando yo digo lo divino que hay en mí, eso puede tener que ver con dos cosas distintas. Cuando yo leo en el Génesis acerca de la creación del hombre, yo sé que el hombre es creado a imagen y con la impronta de su creador. Yo sé que en el mero hecho de mi creación hay algo divino en mí.
que de muchos modos distintos lo explico como alma, o lo explico como conciencia, o como alma compleja de varios fragmentos, o de varios pisos, o de varios niveles de profundidad, o como mente, lo que sea, da igual. Lo que importa es que yo sé que de nacimiento hay algo divino en mí. Ahora, lo que sucede es que ese algo divino que hay en mí de nacimiento me es absolutamente inaccesible, salvo que yo haga algo al respecto. Yo no estoy preparado. En el Midrash hebreo, el modo en que se expresa, en que se explica esto, es muy bonito. Dice que un bebé que se está gestando en el vientre de su madre, a lo largo de toda la gestación, tiene un ángel tutor a cargo de él, que le enseña toda la Torá, le enseña todo lo que hay que saber. Un instante antes del parto, un instante antes de que el bebé salga y se convierta de verdad en un bebé al aire libre, recibe una bofetada que le hace olvidar todo lo que aprendió en esos 9 meses, pero no le hace olvidar nada. Lo esconde bien profundo en la conciencia. Y entonces, de alguna manera, todos sabemos lo mismo. Es una suerte de, o más o menos todos sabemos más o menos lo mismo, pero ahí no está la diferencia sustancial. Una suerte de base de datos y de sistema operativo que opera desde dentro de nosotros y que de alguna manera nos lleva a muchos de los lados a donde resulta que nos encontramos. Nos hace surgir pensamientos determinados, modos de ver las cosas, prejuicios, miedos, afanes, deleites selectos, cosas que nosotros no sabemos de dónde salen y que vienen de una conciencia profunda, que es eso divino que hay en mí, que me fue enseñado durante todo el tiempo de mi gestación y dio forma a mi alma, dotó a mi alma de herramientas, de visión. En nuestro estudio de Tarot, de alguna manera nos vamos a encontrar cuando juguemos con el cuento de la gestación. Vamos a encontrar ahí en el mago que está lleno de instrumentos y carece de la información porque no ha hecho todo el trabajo de entrar a su subconsciente, donde tiene el manual de instrucciones para manejar todas sus aptitudes. Entonces, en un principio al menos, yo no voy a poder trabajar con lo divino, eso que hay en mí, que es lo divino más divino de todo, porque me es inaccesible. Voy a poder hacerlo de uno de dos modos. O de un modo caótico, que es el más divertido, pero es muy peligroso. Un modo caótico va a querer decir mudar mi estado de conciencia de modo volitivo, mudar mi estado de conciencia a una percepción distinta, a una cognición distinta, y yo no sé si voy a volver de eso, y caso de volver de eso no sé quién voy a ser cuando vuelva. Y espero acordarme de esto que acabo de decir, porque de esos que vamos a hablar dentro de unos minutos. De un caso que, por supuesto, como vivimos con el tiempo, de un caso que tiene que ver con nuestra Torá de esta semana misma. Ahora, tengo otro modo de hacerlo. Tengo otro modo de conectarme con lo de verdad divino que hay en mí. Y es bucear a lo más hondo que puedo acceder de mi conciencia y ahí crear un templo. Suena fácil. Voy a lo más profundo de mi conciencia, a donde tengo acceso. Voy a donde puedo reflexionar acerca de mi conexión, de la conexión que ansío con la verdad, con la fuente de vida, etcétera, etcétera. Y ahí instalo un templo. Dice la Torá, dice el Creador, Ve'asuli mikdash ve'shahanti betoham, uno de los versos que más repito toda la vida dentro de la Torá. Y me harán un templo y yo moraré dentro de ellos. Y me harán un templo, y yo moraré dentro de las personas mismas, dentro de las conciencias de quienes hicieron el templo, por mérito de que hicieron el templo, pero la morada de verdad no es el templo, es las personas.
Ahora, ocurre que cuando las personas están en sintonía de sacralidad de verdad, cuando trabajan la frecuencia adecuada para crecer y para entrar hasta lo divino que hay en ellos en conjunto, entonces la manifestación de divinidad más grande de todas se da por vía de la unión de todos juntos en el templo que construyeron. Y ahí empezamos a nutrirnos recíprocamente. Entonces, si yo preparo mis herramientas para hacer un templo adentro de mí, bienvenidos mis queridos padres. Qué gusto, qué honor, qué precioso tenerlos aquí conmigo. Si yo logro hacer ese trabajo, el trabajo de estudiar con qué herramientas cuento, para hacer dentro de mí un templo, y un templo, ¿qué quiere decir? Un punto de conexión entre aquello a lo que no puedo acceder, pero de lo que solamente me puedo enamorar de sus manifestaciones y llenarme de gratitud porque me da vida todos los días. Y a medida que sutilizo mi percepción de todo lo que tengo en la vida, lo reconozco más en todo lo que me sucede, esa va a ser la vía con un templo dentro de mí, que me sirve de herramienta para percibir. Voy a poder conectar con lo de verdad divino que hay en mí desde el mero inicio de todo. A ver, este es un punto, este es un buen punto para un punto y aparte. ¿Hay alguien que quiera atrever una pregunta, un comentario, una sugerencia, una interrupción porque sí? Antes de que peguemos un pequeño salto cuántico. ¿Nadie? Bueno. Sí, Rab, nada más una cosa que estaba diciendo sobre Bereshit, que era la primera locución, nada más que no nos dijo que sí nos dijo que tenía todos los videos, etcétera, pero el punto de Bereshit es creó 6, o sea, creó eso. Creó 6 es una de las 5.500. Claro, pero 1000 y pico de traducciones recuerdo que hay en un solo libro que tengo fotocopiado por ahí, de la palabra Bereshit. Es una traducción que ayuda a leerlo rápido y seguir adelante con algo que dé menos miedo. Bereshit, lo que dicen nuestros sabios, es muy preciso. El resto de la creación, las 9 pronunciaciones o aserciones, porque son pronunciaciones asertivas, que vamos a encontrar a continuación explícitas, y todas dicen, y dirá Elohim tal cosa, y entonces tal cosa. Usan palabras. Esas aserciones ya son una vez que hay un lenguaje articulado como si fuera en el pensamiento divino. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese como si fuera, no sea cosa que vayamos a creernos que un lenguaje articulado en el pensamiento divino se parece en algo a lo que nosotros creemos que es un lenguaje articulado en el pensamiento divino. Porque si no nos estamos poniendo techos, y se trataba de que estábamos tratando de romper techos. Entonces, ¿para qué nos los vamos a poner de nuevo? Entonces dicen nuestros sabios que Bereshit es una aserción oculta. No solo todas las aserciones son lo más oculto que uno puede llegar a imaginarse que sea concebible, sino que en el marco de eso, Bereshit es, en relación a todas las otras, una aserción absolutamente oculta. Desde donde estás cuando puedes leer y dirá Elohim tal cosa, es imposible ver Bereshit, antes de que hay palabra. Después vienen las 9, que sí dice Vayomer Elohim y dirá Elohim. Y después, bastante después, es cuando dice ya con una modificación de lenguaje, y por eso me encanta como 11, humildemente. Es cuando dice, y dijo Hashem Elohim, los dos nombres, al lado del Gesed, de la piedad, y al lado del Din, de la Geburá, del vigor y del rigor, hagamos un hombre a nuestra imagen y con nuestra impronta y bla, bla, bla. Y luego va a volver y va a decir, no es bueno que el hombre esté solo, y ya es como
otro ciclo nuevo. Entonces tenemos 191, digámoslo así. El primer 1 es un Keter escondido arriba del todo, después hay 9, y por fin hay una Malhut que ya, la sociedad del reinado, que ya se expande, se articula, ya utiliza más palabras, más lenguaje, utiliza dos como si fuera cualidades del creador, manifiestas en dos nombres distintos, Hashem y Elohim, etc. Eso era allá. Ahora, dice el Baal Shem Tov, comentando, lo comenté muy brevemente en el video que hice en Purim, para compartir lo que estábamos estudiando, pero muy brevemente. Y en este punto esto es muy importante. Y de vuelta, todo esto pretende ser para armarnos un contexto de trabajo vivencial. O sea, yo les acerco las herramientas y estoy esperando que alguien agarre el palo y pegue en el tambor. Dice el Baal Shem Tov en su comentario a Megilat Esther, libro de Esther que leímos ahora en Purim. Hay un punto de la Megilá que dice, el rey había quedado viudo, pobrecito, en un exceso de borrachera, tras 6 meses bebiendo, mandó matar a su mujer. Cuando se despertó de la borrachera, entonces salieron sus oficiales a reclutar por el reino toda doncella bonita para que fuera traída hasta el rey y el rey pudiera elegir cuál le apetecía como nueva reina. Y entre todas ellas fue tomada Esther de casa de su tío Mordejai al palacio del rey. Y todas las doncellas, por supuesto, no aspiraban en general a ningún destino mejor que convertirse en reinas. Y Esther no tenía ningún interés en convertirse en esposa de un ser como Ahasverosh. De modo que mientras todas se embellecían y cosas por el estilo, ella hacía lo opuesto e intentaba que no la ayudaran en nada, ¿no? Gracias. Y dice la Megilá, Ubehagia torna ara benahara, y cuando llega el turno de cada doncella y doncella, y hay algo extraño de eso de que el turno llega. Hay un momento propicio para cada doncella, y nadie sabe, no está explicado, no hay una instrucción clara. Disculpen. No hay una instrucción clara de en base a qué se determina el turno de cada doncella y doncella. Y dice el Baal Shem Tov algo que explica directamente, con algunos años antes, y desde un contexto diferente, pero explica la sincronicidad casi del mismo modo en que lo hace Jung, solo que utiliza un sistema de arquetipos diferentes. Dice el Baal Shem Tov, no creas que cuando te pasa esto en vez de esto, o cuando te pasa justo esto, justo ahora, o cuando percibes algo que, caramba, lo vienes percibiendo repetidamente y viene y vuelve a llamarte la atención, y vuelve a llamarte la atención, no creas que hay nada que se pueda parecer a casualidad en algo de eso. Sino, dice el Baal Shem Tov, él no utiliza la palabra letras, él utiliza la palabra chispas, pero las letras son también chispas y las chispas son también letras. Él usa nitzotzin en arameo. Dice el Baal Shem Tov que todo se compone, todo lo que está creado, se compone de nitzotzin, de nitzotzot, de chispas, chispas de luz sagrada, chispas de sacralidad. Y esas chispas de sacralidad no son todas idénticas. Hay chispas para cada una de las midot, de las medidas, de las cualidades, de las sefirot. Y eso va a niveles muy profundos, muy delicados y muy sutiles. Porque si yo tomo, por ejemplo, la sefirá de Gesed, que es la cualidad de la piedad y la voluntad de dar, adentro de la sefirá de Gesed están 10 sefirot pertenecientes a Gesed. Entonces hay un rigor de la piedad, hay un esplendor de la piedad, hay una victoria y una perpetuidad de la piedad. Hay un reconocimiento y una gratitud
dentro de la piedad. Y así sucesivamente, y hay un reinado dentro de la piedad. Y dentro de cada una de esas 10 sefirot que hay adentro de la piedad del Gesed, hay 10 sefirot. Y así es como se particularizan por medio de las letras, que es decir, de las sefirot. Así se particularizan las posibilidades de lo existente hasta llegar a la última criatura que existir pueda en este cosmos precioso que crea y recrea el creador de continuo para nuestro placer, para nuestro deleite. De modo tal, a ver, ¿a dónde era que yo quería ir? De modo tal que dice el Baal Shem Tov, entonces, que todas estas chispas que componen todo lo que existe, las hay que tienen la forma o la sintonía o la frecuencia de Jochma, de la sabiduría analógica, las hay de Binah, del entendimiento analítico, las habrá de Geburá, del rigor y del vigor, de la disciplina y del arte de la medida y la frontera, las habrá de fundamento, del atesoramiento de energía para procrear con ella, para crear mundos, para fecundar. Y como sabemos nosotros hoy día, y la ciencia no sabía entonces, en realidad el mundo físico es casi entero una suerte de ilusión óptica, porque la consistencia del material es irrisoria. Cualquier materia, cualquier cosa material que nosotros toquemos, está compuesta en un porcentaje obscenamente grande de vacío entre las distintas partículas subatómicas y entre los átomos mismos. De modo que hay muchísimo más vacío que material concreto. Y a veces puede ocurrir que partículas subatómicas de un átomo estén cerca de partículas subatómicas de otro átomo, más cerca que de partículas subatómicas de su propio átomo. Y así se conglomeran y demás. Esto no es una clase de física, yo no tengo preparación para darla, entonces tómenlo como palabras de un poeta aficionado a la física. Entonces, del mismo modo, dice el Baal Shem Tov, las chispas de sacralidad entre criaturas distintas se reconocen entre sí. Y entonces, Tiferet de este pasa cerca de Tiferet de este, y se reconocen Tiferet y Tiferet. Y al reconocerse establecen una comunicación. Establecen, dijéramos entre nosotros, en términos humanos, contacto visual. Y eventualmente, si este incluye también un hod, una reverberación, un reconocimiento, una gratitud, que está activo, que está despierto, y este también, entonces entre estos dos ya va a haber dos lazos que tornan propicio el encuentro. Y así sucesivamente. Y esto puede ser, da igual, entre piezas, composiciones clásicas, piedras, flores, personas y cangrejos, da lo mismo. Entonces, nosotros vamos por la vida y no sabemos por qué nos topamos con cosas y le damos el mérito o le echamos la culpa, dependiendo cómo nos sintamos, a todo tipo de factores, y a la postre somos... Adelante. ¿Le puedo decir una palabra? ¿Sincronías o sincronicidad? ¿Es una Para pregunta? eso. No, de lo que está contando son sincronías. Claro, sí, eso dije en la sincronicidad de Jung. Sincronía, claro. Pero la sincronicidad de Jung, o la sincronía, explicada por la Hasidut del Baal Shem Tov, desde dentro de la Kabbalah. Y no importa, no es una competencia. Jung lo tradujo distinto 200 y pico de años más tarde. Pero es maravilloso porque es coherente con todo el bagaje de conocimiento que traemos antes. Es coherente con todo lo que la Kabbalah nos explicó hasta ahora. Y entonces, eventualmente, si así lo queremos, nos quedamos en cualquier lado. Pero si así lo queremos, esto que acabamos de utilizar como prólogo al prólogo, nos va a servir, ¿acaso para confortarnos de modo
de modo muy básico, endulzar apenas la sensación de una tragedia espantosa. Y vamos a aquello que ya sabemos, de que hay que vivir con el tiempo. Nos enseña la Hasidut, nos enseña la Kabbalah. Vivir con el tiempo quiere decir que hay un segmento de la Torá para cada semana del año. Y ese segmento de la Torá, inevitablemente, claro, hay que saber decodificar lo que dice. Pero ese segmento de la Torá, inevitablemente, dice algo para esta semana del año. Y ese segmento de la Torá, que lo llamamos Parashá, está dividido en 7 partes. Es muy fácil darse cuenta que son domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces vamos más precisos todavía. La Torá nos habla acerca de cada día. Hicimos, paréntesis, para quienes no lo saben, hicimos una vez un proyecto basado en esto. Un proyecto que se llamó Titulares de Torá para hoy. Lo hicimos en hebreo y en español, 2 años de corrido. Cada día del año agregué un post, por supuesto los días que uno no está en Facebook, lo puse antes, pero hasta para Yom Kippur, para quien fuera, siempre, pero siempre 2 años de corrido, cada día hicimos una meditación sobre uno de los versos de la Torá dirigidos a ese día. Eso está conglomerado en una compilación que se llama Midrash Esabiel, que necesita una ardua corrección y edición, y que tengo el enorme sueño de convertirlo en libro con ayuda de Hashem. Entonces, lo primero que uno estudia cuando se da cuenta, bueno, tengo que decidir por dónde empezamos a estudiar hoy. Entonces digo, ¿qué hay que estudiar hoy? Y hoy nosotros estamos inaugurando este ciclo que yo espero que sea una sorpresa grata para ustedes también. Para mí es una sorpresa fascinante. Poder empezar en este nivel de libertad de vuelta. Creo que nuestra prueba es lograr interacción. Nuestra prueba es lograr comunicarnos. Y comunicarnos entre un encuentro y otro a través ya sea de un grupo WhatsApp o el de Facebook. Porque acá estamos libres, no tenemos un programa de estudio. Acá lo que queremos es caminar juntos. Volvemos entonces. Tenemos una tragedia. Cuando empezamos la lectura de la Torá de esta semana que empezó hoy, estamos en el libro Vaikra, Levítico, en el capítulo 9. Caramba, venimos de fiesta. Estamos en el desierto, todo el pueblo de Israel. Pasamos por todo el proceso de recibir la Torá, pasamos por todo el proceso de empezar a recibir mitzvot, preceptos, y a lo largo de un largo camino construimos el Mishkan, construimos el templo móvil. Construimos el templo móvil que se va a constituir en el punto sobre el cual se posa sensiblemente la divinidad y del cual recibimos de un modo en el que no vamos a entrar en este instante, pero que, si a alguien le importa, lo señalamos como tema a tratar, las distintas vías de revelación de la tradición. Recibimos de ahí instrucciones. Hola, hola mi amigo, Manu. Caramba, qué gusto. Qué bueno que estés ahí con mami. Entonces, ahora sí me fui. Me pones a tu chiquito aquí. A ver. Entonces, de la parasha. Eso sí, está bien, gracias. Entonces, hace un rato, al final del Éxodo, al final de Shemot, estábamos listos a inaugurar el templo del desierto, el templo móvil,
Qué belleza. Estábamos listos a inaugurar el templo móvil, dedicamos un tiempo a recibir todas las instrucciones del caso y a empezar a ofrecer los sacrificios del templo móvil, las revelaciones, y entonces al empezar nuestra parashá, al comenzar nuestra semana, estamos en el 8º día de la inauguración del templo. No es porque sí, 8º día donde va a ocurrir lo que va a ocurrir. 8º día quiere decir el día en el que el número 8 ha de revelarse en el proceso de inauguración del templo. El número 8, que sabemos, a ver, para entrar solo muy fácil, el número 6 es el número laborable de la creación. Los 6 días de la semana en que tenemos eventualmente labor profana, sudor, trabajar la tierra, todas esas cosas. Hasta ahí se queda el 6. En el 6 no tenemos reposo todavía. 7 es el número redondo de esta creación en que vivimos. Todos son 7. 7 días en la semana, 6 de labor y 1 que no es de descanso, es otra cosa, 1 de sacralidad, 1 de retorno de la luz. 7 mares, 7 cielos, 7 continentes, 7 planetas, 7 tantas otras cosas, 7 cielos, 7 tierras, niveles, según explica la Kabbalah, niveles poblados del planeta Tierra hacia adentro. Nada de eso es nuestro tema de este instante, pero de vuelta, hoy estamos inaugurando, esto es una suerte de expoferia, pero para tratar cualquiera de estos temas de verdad y en profundidad, solo pido que me avisen unos días antes cuál es el tema que quieren tratar, entonces puedo hacerlo de modo consistente con la ayuda de Hashem. Estamos en el 8º día de la inauguración. El 8 es después del 7, es lo sobrenatural. Podemos decir esto mismo desde otro lado, desde el significado de las palabras. La palabra 6 en hebreo, shesh, se escribe igual que la palabra sas. Sas es la raíz de alegría, sazón, una alegría que tiene que ver con el todo, una alegría que tiene que ver con el conjunto de la vida, que tiene que ver con el modo de estar alegres desde la sefirá de Jochma, desde la sabiduría deductiva. Entonces 6, ok, completo la creación, estoy contento, terminé el trabajo, pero hasta ahí. 7 se dice en hebreo Sheva, y Sheva son las mismas letras de Soba. Soba, que es satisfacción en términos de estoy satisfecho, no quiero más tallarines, estoy satisfecho, gracias. Estoy sabea, tengo soba, que es satisfacción. Ahora sí, es otra cosa, no es meramente júbilo porque terminé la labor. Ahora, además de todo, recibí el retorno, tengo feedback. Estoy sentado a mi mesa, soy un rey, tengo velas, tengo buen alimento, tengo buenos vinos, canto, celebro, elevo mi gratitud a los cielos, dedico tiempo a mis hijos, leo buenos libros. Sheva, soba. 8 se dice en hebreo, shmone. Shmone sale de la raíz shemen, que es aceite, o shuman, que es grasa. Es lo que sobra. Pero no que sobra en términos de que hay que quitarlo. A veces sí, a veces no. Necesitamos ese shemen y ese shuman. Pero es lo que está por encima de la mera satisfacción. Es ya el gusto, es el deleite, es el abrigo, es la seguridad, es el sentirme entero y pleno. Eso es el 8. El pueblo de Israel está en su 8º día de inauguración del Mishkan. Tenemos sacrificios, y en los sacrificios que tenemos hasta ahora, la metáfora está expresada de un modo perfecto. Los hombres ponemos frente al Creador
ante las fases de Hashem nuestro sacrificio. Esto quiere decir, nos hacemos vasija y elevamos de lo que tenemos nosotros, elevamos una metáfora de mí mismo, es lo que elevo cuando elevo un animal en sacrificio. Eso es lo que yo ofrezco. Y entonces cae, es una frase inafortunada, cae un rayo de fuego desde los cielos y ese fuego devora la ofrenda. No queda nada. ¿Qué es lo que queda? Queda la vasija en que yo me convertí, llena de la luz que descendió de los cielos. Esa es la metáfora. Hay una medida. Todavía no hay instrucciones claras en la Torá acerca de las medidas, de los modos, etcétera, etcétera. Las instrucciones todavía no están, pero las cosas están ocurriendo. Y el diálogo es muy claro. Yo ofrezco en representación de mí algo que deja mi mejor vasija, la mejor herramienta que yo supe hacer de mí, la deja vacía y lista. Dejamos la vasija lista para recibir el fuego. Graciosamente, parece que hace un buen rato, mi segunda directora y superintendenta, Silvia, me escribió que no olvide, si no entraban desde el templo, si no entraban bien desde el templo que hay en mí para entender la divinidad, ¿qué pasa si entramos a través de la otra opción que sugerí? La opción del caos. Gracias. Hacia ahí quiero ir ahora. Estoy orgulloso de mí mismo, de que eso me acordaba. Estoy muy contento, Javier, estoy muy contento, amigos. Ustedes perdonen las digresiones. Entonces estamos ahí en medio de este octavo día, y la lógica funciona perfecto hasta ahora. Solo que, lo que yo puedo estar ofreciendo, depende de quién sea yo. Puede haber un punto en que yo sienta que me estoy limitando a mí mismo. Puede haber un punto en que yo sienta que si lo único que yo hago es mostrarme vacío, ¿de qué manera voy a conducir yo la realidad a un nivel superior? Yo desde aquel entonces, yo quiero que me garanticen, si yo soy un hombre sagrado allá en el desierto, y esa es la trampa en la que cayeron los espías que fueron enviados luego a la tierra de Israel, yo quiero que me cuenten a mí que este nivel de sacralidad en que yo recibo todo mi alimento gratis de los cielos todos los días, y las guerras se ganan solas, y demás, yo quiero que eso se perpetúe. Y creo entender que si yo tengo capacidad de trabajar genuinamente un recipiente apto de eso, de una luz así de intensa a perpetuidad, la voy a conseguir. Y todavía no me dijeron que me quede en el molde y que me calle la boca y que solamente obedezca. Me lo van a decir después del próximo episodio. No ustedes, en general, yo si fuera un tipo de esa época. En ese momento. Aarón, el sumo sacerdote, hermano de Moshe, de Moisés, tiene 4 hijos. Sus 4 hijos son sacerdotes con él. Se llaman Eleazar y Tamar y Nadab y Abihu. Nadab y Abihu son 2 tipos muy especiales. Son 2 tipos que están enamorados de la luz sagrada. Son 2 tipos que no quieren ni oír hablar de ninguna otra cosa que no sea la luz sagrada. No han tomado esposas y por consiguiente no tienen mucho apego a nada de este mundo, no están ocupados en criar hijos ni en cosas de este mundo en general. Y hacen el trabajo sacerdotal
pero están desconformes aparentemente con la limitación. Ellos creen que podemos ir a más. Podemos ir a más, podemos mostrarle al Creador, ofrecerle al Creador de lo que somos de modo mucho más perfecto. Entonces, dice nuestra parashá, dice nuestra sección de la Torá, en Vaikra Levítico, capítulo 9, verso 1. No, capítulo 10, verso 1, perdón. Dice, y tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abihú, cada uno su pala en la que habían de incendiar, de quemar incienso. Vaitrubahen Esh, y pusieron en sus palas fuego, que eso era una novedad. Hasta ahora el fuego venía de lo alto. Y pusieron sobre el fuego incienso, el incienso sagrado del templo. Y lo ofrendaron ante las faces de Hashem. Y ofrendaron ante las faces de Hashem, y acá una expresión muy dura, Esh Zara, un fuego extraño, del mismo modo que a la idolatría le llama la Torá Avodah Zara, culto extraño. De alguna manera, este fuego extraño, hay una insinuación de que esto es un culto extraño como si fuera idolátrico. ¿Y por qué es un fuego extraño? Porque es un fuego que no les fue ordenado, que Hashem no les ordenó encenderlo. A los hechos. Nadab y Abihú, ellos se encargan de la ofrenda del Ktoret, de la ofrenda del incienso. Ese incienso no es un incienso cualquiera, es un incienso muy particular. Es un incienso de receta secreta que incluye 11 ingredientes. Tenemos una serie de videos también hechos hace muchos acerca específicamente del incienso sagrado. Si buscan mi apellido y la palabra incienso o la palabra Ketoret en YouTube, seguramente va a aparecer enseguida. Ellos toman ese incienso que está hecho de 11 ingredientes. ¿Se acuerdan que hablamos de 11 hace unos minutos? Las 11 sefirot, las 11 pronunciaciones, todos los 11. 11 es la globalidad de mí. Cuando yo ofrezco el incienso, me estoy ofreciendo entero. Cada uno de los ingredientes del incienso representa una cualidad en mí, una sintonía en mí, una sefirá en mí, una medida de mí. Entonces, ellos toman ese Ketoret y dicen, ahora lo vamos a quemar nosotros. Nos entregamos enteros, hacemos todo el trabajo. Ni siquiera necesitamos que el Creador baje el fuego. Mira, te ofrecemos el fuego también, todo lo ofrecemos nosotros. Y quemaron Ketoret en sus palas con fuego de ellos mismos. Y dice el verso siguiente, Vatetze esh milifnei Hashem vatochal otam. Está dicho en futuro, es más fácil de entender en pasado, recordemos solo que está dicho en futuro. A efectos del estudio de arquetipos es muy importante que está dicho en futuro. Y salió fuego de ante Hashem y los devoró a ellos y murieron ante Hashem. De vuelta. Ellos ofrecieron un fuego que no estaban invitados a ofrecer. No estaban invitados a poner su fuego en el Mishkan, en el templo de todos. El templo de todos, por ahora, todo el trabajo que había allí consistía en recibir fuego, recibir luz, preparar la vasija, ofrecer, vaciar. De alguna manera, la primera metáfora que a uno le viene a la cabeza, que está repetida a lo largo de la Torá y de la Kabbalah innúmeras veces, es, lo dice el rey David en los Salmos, Velibi halal bekirbi, y mi corazón es como un espacio vacío, como un agujero
dentro de mí, porque en su corazón hace lugar, lo vacía de todo deseo, lo vacía de todo odio, lo vacía de toda frustración, lo vacía de todo para recibir la voluntad divina. Eso está diciendo el salmista en ese punto. Yo tengo que ofrecer mi vasija vacía y una ofrenda a la voluntad divina. Esa es la metáfora narrativa. Como mínimo, tengo que ofrecer lo que el fuego divino va a consumir. Y al consumir mi ofrenda al fuego divino, va a estar poniendo en mi vasija su luz. ¿Qué pasa si la vasija está ocupada por mi propia luz? ¿Qué hago si la vasija está ocupada por mí mismo? ¿Cómo hago para recibir la luz divina? Que de eso se trata todo en este punto. ¿Cómo hago si mi vasija está ocupada? Hay muchas interpretaciones de lo que le sucedió a Nadab y a Abihu. El relato sigue, muy poquito más, hasta aquí nosotros. En ese momento murieron ante Hashem. Enseñan nuestros sabios que sus cuerpos quedaron íntegros, que fue como que ese fuego que vino de lo alto entró por sus narices y quemó su alma. Quemó su alma, se llevó su alma como en carroza de fuego. No vamos a entrar ahora porque es un despropósito, y también de eso seguro que tenemos algún video de los que vamos a publicar en el grupo Comunidad de Torah esta semana, acerca de la parashá, esta semana que se llama Shemini. Así que ese tema lo vamos a compartir sin duda. El tema que sí es de nosotros. Le dice entonces Moshe a Aarón. Aarón, el padre de ambos, está parado ahí mirando, y de repente de 4 hijos quedan 2. En el instante. Y en el instante le dice Moshe a Aarón, esto es lo que dijo Hashem, que dijo, Bekrovai Ekadesh. Salvedad. Son 2 palabras. Bekrovai, en los próximos a mí, en los cercanos a mí, y Ekadesh. La traducción que intenta traducir la literalidad del nivel más sencillo de la Torá suele decir que los más próximos a mí van a ser los que van a ser sacrificados, de alguna manera, porque el verbo lekadesh es sacrificar, en realidad no es sacrificar, es más bien consagrar, pero de alguna manera hay exégetas que quieren ver aquí una justificación. Mira, los más próximos a mí los voy a prender fuego. A mí no me gusta del todo esa explicación. Se puede profundizar en ella, ahí tiene muchos puntos de sustento, pero no es ahí a donde quiero ir. Hay una sutileza, porque el modo en que está escrito la palabra de Kadesh es el mismo modo en que yo escribiría la palabra de Kadesh si quisiera explicar que voy a hacer Kiddush. Para quien no sabe qué es, en los días de Shabbat y en las fiestas, en las festividades hebreas, y por ejemplo en la ceremonia de esponsales, uno hace Kiddush, uno hace un ritual de consagración sobre vino. De ahí tomaron la cristiandad, la Iglesia Católica, su idea de la sangre de y todas esas cosas. Y después bendecimos el pan, y de ahí inventaron la hostia. No hay nada nuevo bajo el sol. De todos modos, cuando yo elevo mi copa de vino y digo unos cuantos versos de la Torá y bendigo, digo que estoy haciendo kiddush, estoy haciendo consagración. Si yo quiero decir en hebreo, voy a hacer kiddush sobre vino, voy a hacer kiddush, digo yo ekadesh, igual que como está escrito acá. De modo tal que yo puedo decir, haciendo un salto semántico lindo, lleno de oxigenador, puedo decir que Moshe le dice a Aarón, esto es lo que dijo Hashem, Bekrovai Ekadesh,
yo voy a hacer kiddush, como yo que elevo mi copa de vino y bendigo y con eso atraigo bendición al mundo, dice el Creador, yo voy a hacer kiddush con los más próximos a mí. Y entonces agrega todavía, Ve'al pnei chol ha'am ekaved, y ante las fases de todo el pueblo, ekaved también tiene sutilezas de lectura, pero podría decir, voy a hacer pesar mi honor, voy a hacer evidente mi honor, dice el Creador. Sí. Los mundos internos, me preguntaba Silvia aquí, si nos conectan a unos con otros o nos desconectan, ambas cosas. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo, precisamente. Cuando uno hace el tikún correcto y el tikún de su ego y llega hasta lo divino que hay en sí, entonces se conecta con lo divino que hay en el otro, que también preparó lo divino que hay en sí para que sea capaz de conectarse. De eso se trata el crecimiento, el despertar a que buscamos avanzar en estos días, en esta generación, en estos grupos de gente que nos juntamos al modo en que quería Borges en el último poema de su libro póstumo, Los Conjurados, que lo recomiendo efusivamente, y él dice, sí, hay una conjura universal por la razón, y en cada generación hay unos cuantos que quieren ser razonables y agarrarse fuerte de las manos para ayudar al mundo a ser razonable de una vez. Bueno, aquí estamos. Entonces tenemos que lograr esa conexión. Ocurre luego, al final de este verso, que estábamos leyendo recién, el final del verso es, y Aarón cayó con Elie. Hizo silencio. Aarón cayó, Aarón comprendió lo que le había dicho Moshe, Aarón comprendió que sus hijos no habían muerto por un castigo, sus hijos habían dado fin a su posibilidad de hacer cosas sobre la tierra, sus hijos habían ido un paso más allá y habían sentado precedente, y a partir de lo que hicieron ellos se fijarían los límites en lo sucesivo, que es en todo lo que sigue a esto. Y a tal punto entendemos que Aarón entiende que más adelante Moshe le dice a Aarón, tú y tus otros hijos no os pongáis de luto, no hagáis ninguna de las señales de luto, porque la sacralidad vuestra no lo va a soportar, y porque en realidad está todo bien. Nadab y Abihú ascendieron mucho más alto que lo que es esperable para los hombres en general. Pero al resto del pueblo, a los que no están despiertos, a los que no tienen la conciencia todavía abierta desde lo divino que hay en cada uno, a esos permíteles que ellos lloren la pérdida, que ellos lloren el incendio que incendió a Hashem. Entonces, cuando yo logro trabajar de verdad desde lo divino que hay en mí, en general no hay razón para llorar, salvo por otros. Pero en general no hay razón para llorar, porque yo entiendo, y yo veo a dónde sube cada cosa que sube. Y no solo personas vivas que suben y dejan de ser personas vivas acá, tantas cosas que a veces creemos que perdemos, y no las perdemos, las elevamos. Tantas cosas que al dejarlas ir, no quisiéramos dejarlas ir, porque nos gusta apegarnos, pero a veces al dejarlas ir, adquirimos de pronto conciencia de que las elevamos a su máximo posible. Y entonces vienen nuestros sabios y nos cuentan luego, y también voy a preferir no entrar en eso ahora, porque quiero redondear el punto, y la verdad, tanto quiero escucharlos a ustedes, o leerlos, y determinar juntos, antes de completar este encuentro, hacia dónde vamos a tratar de ir en el encuentro próximo. Entonces, dicen nuestros sabios, que tan alto se fueron las almas de Nadab y Abihú, que cuando llegó la hora
de que actuara Pinjas, que era sobrino de ellos, era hijo de Elazar, hijo de Aarón, y Pinjas es el que va a celar la sacralidad de Hashem y va a frenar la peste que se asola sobre el pueblo de Israel por la promiscuidad con las hijas de Moab y demás. Y luego va a ser quien va a dar muerte al brujo Bilam, que es quien atrajo la maldición sobre el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Dicen nuestros sabios que Pinjas nunca habría podido hacer eso si no hubiera sido porque las almas de sus dos tíos se encarnaron en él para ello. Y entonces Pinjas, que es un hombre todo maravilla, porque Pinjas, aprendemos luego, que no muere, Pinjas no muere en la Torá, Pinjas entra a la tierra de Israel, y Pinjas se convierte, de alguna manera reaparece, bajo el nombre de Eliyahu Anabí, el profeta Elías. Y por fin, al cabo de sus días, en tanto el profeta Elías cuenta el texto bíblico, que se eleva a los cielos con cuerpo incluido, porque su cuerpo ya era sagrado por completo, en una carroza de fuego. Eso es lo que ocurre con Nadab y Abihu. Ellos llegan a los niveles más altos y habrán de seguir teniendo seguramente un rol en la redención, un rol en la Geulá, un rol en, para decirlo más cercano a los corazones de nuestro tiempo, un rol en la redención de la humanidad, un rol en la construcción de Shalom, un rol en la revelación, en el despertar de todos, con todas las herramientas que tenemos a mano. En el modo en que nosotros vamos a estudiar a lo largo de muchos años, por lo menos muchos cientos de horas de video que tenemos en YouTube, y muchísimos textos y todo lo demás, a lo largo de más de 15 años, en general hay muchos números en lo que decimos. Y hoy hubo muy poquitos números apenas al inicio, no por falta de números, sino porque voy a querer que también ustedes me cuenten cómo se sienten con los números que vamos jugando. Solo efectos de una exquisitez de conexión. Dijimos que en el segundo día de la creación, dice el Creador, Yehi Rakia, sea cielo, ese cielo que es como un manto flexible que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Que podemos hablar en términos físicos de eso también, hay una explicación muy buena para eso. Esa expresión, Yehi Rakia, la creación de ese cielo, que lo que tiene por cometido es hacer de separación entre el arriba inaccesible para el abajo y el abajo a salvo de la ira del arriba, digámoslo así, hace de tamiz. Tiene el mismo valor numérico 405 que la expresión que leímos hace 3 minutos. Bnei Aarón, Nadab y Abihu, los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. De alguna manera, su trabajo es el trabajo del Raquía, es el trabajo de establecer el lugar de ese tamiz, establecer cómo y de qué manera pasa la luz de recipientes a recipientes, incluso por la vía de la autoinmolación, del autosacrificio en este mundo, porque ya no entraban en este mundo. Les había tocado irse. Ese es el modo caótico de hacer las cosas. Claro, de ahí para abajo hay muchos otros modos caóticos de tratar de conectar con la conciencia profunda, de la ayahuasca a meditaciones de todo tipo, y el cactus de San Pedro, y todas las cosas que describió Castaneda preciosamente, de sus paseos en México, y otras preparaciones que describe, por ejemplo, el antropólogo compatriota mío, Daniel Vidart, acerca de sus excursiones en Tibet y en otros lugares.
A ver, Miriam pregunta, hagamos distinto. Miriam, por favor, abre tu micrófono. Esto va a ser más fácil. O sea, tenemos que los hijos de Aarón se hace ver como que cometieron un error al encender el incienso y todo esto. Sin embargo, luego sale a verse de que realmente esto no fue un error, porque sus almas de hecho subieron a unos niveles más altos todavía. Entonces, ¿cómo eso se puede ver en nuestra vida diaria para llegar a ese nivel de divinidad? Porque sí puedo ver que ellos sí sumaron una acción a lo que era solo antes recibir. Pero no sé si es eso o qué uno puede hacer para llegar, ¿verdad? A esos niveles de luz divina a los que ellos accedieron, que a todas luces parecería que eran un error. Gracias. De alguna manera es un error, es una digresión. Es muy gracioso decir es un error cuando estás hablando de algo que ocurra dentro de la Torá, que está prescrita encima. Entonces tú dices, no hay error. Es algo paradigmático, es una acción arquetípica. Es una acción arquetípica en la que te vas a dar cuenta de que si juegas con fuego al que no estás entrenado, te vas a quemar. Y no vas a cumplir tu cometido en esta tierra, porque ellos llegaron a un nivel de trabajo espiritual muy alto. Pero al menos en esa vida, seguro que no cumplieron el cometido como hombres en esta tierra, porque la primera misión, la primera mitzvah de todas, es formar una familia y procrear y abundar niños en este mundo. Y de ningún modo tenían excusa alguna que los librara de ello. Y cuando nuestros sabios dan argumentos posibles a partir de distintas insinuaciones que hay en el texto, de qué es lo que pudo provocar la severidad del castigo. Por ejemplo, dicen que entraron estando bebidos de vino. Pero la prohibición de entrar al templo habiendo bebido vino viene enseguida a continuación de la muerte de ellos. Hasta ese momento no había una prohibición por el estilo. Es el modo en que ellos, es lo que ellos hicieron con su vasija. Es el modo en que ellos lograron una luz tan elevada. En el ejercicio, imagínate, viven en una revelación constante. Son los sacerdotes de todo el pueblo de Israel en un tiempo en que todo es revelación de divinidad. No es el ocultamiento del que estamos hablando nosotros. Es completamente otra cosa. Tú estás al pie del monte Sinai, oyes una voz y dices, no, por favor, dile que se calle, que te hable a ti, cuéntame tú, yo no voy a poder sobrevivir a esto. Y ves un milagro todos los días. Todos los días ves el man que viene del cielo y todos los días vienen las codornices a que te las comas también porque tienes hambre y quieres comer carne. Y, caray, y tú eres el artífice de todo ese trabajo, de intercambio entre lo alto y lo bajo. Yo creo, humildemente, y en realidad este es el punto para este encuentro nuestro, pero va a ser el punto para el próximo encuentro nuestro. Y de vuelta necesito la sintonía de ustedes para abordarlo juntos. Esto ha sido una introducción para preguntarnos lo siguiente. Hay caminos cortos pero largos y caminos largos pero cortos. Así enseña el Admur Hazaken al inicio del libro del Tanya. El camino y el ejemplo más fácil de eso es cómo llegar a Jerusalén desde afuera de Jerusalén, de Jerusalén. Hay caminos por rutas que son más largos, pero que se hacen más rápido porque son rutas ordenadas, y hay montañas escarpadas que en línea aérea, en línea recta, el camino es muchísimo más corto, pero ve tú a subir desde Mevaseret Zion hasta Jerusalén, trepando piedras, te va a tomar días, acaso. Entonces, en general, nosotros sí tenemos.
pero tenemos que tener más. Yo humildemente creo que tenemos la oportunidad de trabajar por ambos lados. El camino corto pero largo tiene algunas versiones. La más próxima a mi corazón es el estudio que estamos haciendo en nuestro otro ciclo a partir de los arcanos del tarot de Marsella. ¿Por qué? Porque estamos intentando utilizar letras en una formulación muchísimo más clara, mucho más sensible, que nos permite llevar nuestra percepción de la sintonía de la letra a un nivel de profundidad muy, pero muy, muy superior y mucho más rico que la letra misma, provisto qué pequeños que nosotros somos. No porque la letra no guarde dentro de sí toda la información, sino porque es muy difícil. Son niveles de abstracción a los cuales llegar sin una base muy, muy vasta del idioma hebreo y del idioma arameo, por supuesto, pero de vastísimo estudio de toda la literatura sagrada de la Kabbalah antigua, no te va a permitir familiarizarte con los términos de verdad. Te lo va a permitir en un nivel muy, muy superficial en comparación con lo que hay para descubrir ahí. Entonces, uno de los modos es el tarot. Ahora, es cierto, por ejemplo, saliendo de sistemas de arquetipos que son para estudiar, como el tarot, en realidad la información está en lo divino que hay en mí. Entonces, el trabajo espiritual que yo hago conmigo mismo es el camino más idóneo para acompañar al trabajo intelectual de intentar comprender. El trabajo que en Hasidut se llama Hitbodedut, es sentarme a solas conmigo mismo, a conversar con el Creador, o incluso a callar, pero si callo, a poner la mente en blanco por completo. Eso como disciplina, eso abre manantiales increíbles, manantiales que empiezan en sensaciones y siguen luego en pensamientos que vienen de regalo. Ve tú a estar diciendo esto en video que va a quedar grabado para la posteridad, pero definitivamente hay plantas que el Creador ha puesto en su infinita generosidad y benevolencia en su creación para que seamos sabios y las utilicemos responsablemente, que también ayudan a eso, ayudan a explorar hacia adentro, como las distintas plantas de los chamanes en distintos puntos de América Latina, o en el Extremo Oriente, etc. No hay nada especialmente brujeril o secreto en eso. Las sustancias que esas plantas liberan son sustancias similares a otras que ya tenemos nosotros circulando dentro nuestro, porque si no la sincronía no funcionaría, no se encontrarían Tiferet con Tiferet si no hubiera dos Tiferet. Digamos, si no hubiera valencias equivalentes y conectables, no podrían encontrarse, no podrían reforzarse una a la otra. Y yo puedo decir en mi experiencia personal que muchos años atrás me fue muy útil utilizar ese tipo de herramientas también. Hoy día no siento que sea la sintonía que me corresponde en modo alguno, entonces trabajo por la otra vía, trabajo utilizando todas las herramientas de estudio y comprensión en que de alguna manera me formé durante 30 y pico de años, y buscar la inspiración para dar, y gracias a que busco la inspiración para dar, logro entender lo que entiendo, y cada vez que entiendo lo que entiendo, de vuelta, es como que sumo otro dedo entre acá y lo que estoy queriendo, lo que estoy pidiendo entender, y la conexión se hace más próxima. Entonces la plegaria se hace mucho más íntima. Y cuando la plegaria se hace mucho más íntima, de algún modo hay un diálogo intra uno mismo, porque tú adquieres conciencia de que el modo de transmitir en plegaria de verdad, una plegaria que modifica, una plegaria con capacidad de retumbar en los cielos, que quedan bien adentro, es una plegaria que va de lo divino que hay en ti a su origen, a la cantera de la que fue tomado.
va hasta a su punto de origen, a su punto de pertenencia, a donde está el origen de todas las almas. Y la plegaria ahí se convierte completamente en otra cosa, porque vuelcas tu corazón en plegaria y también estás diciendo palabras mágicas que a veces comprendes y a veces no. Y pones tus intenciones con visualizaciones en tu conciencia, visualizaciones de cosas cuyo significado conoces, porque aparte en el camino largo pero corto, el camino que consta de mucho estudio, pero tiende a parecer corto porque estudias ordenadamente y no te pierdes, en ese camino aprendiste el significado de las cosas que luego te dibujas. Creo yo que esa armonía entre ambos polos es el premio grande en nuestra generación, porque todo lo que es información, material de estudio fiable, entendible o investigable, es la primera vez en la historia que todo lo que haya nacido del conocimiento humano es más o menos accesible a todos. Hay que saber buscar en Google nomás, por decirlo de algún modo. Tengo todo el saber de la humanidad y toda la música que la humanidad compuso alguna vez y todas las películas que se hicieron alguna vez, eventualmente dentro de un teléfono. Entonces tengo que aprovechar eso para la parte del camino largo pero corto. Se requiere de nosotros ciencia, se requiere de nosotros conciencia con ciencia. Ahora, se requiere entender de qué estamos hablando. Hemos conversado en otros ciclos respecto de esto. Hay secciones enteras del Zohar. Por ejemplo, la lección más importante y más profunda de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Hidra Rabba, la que dio antes de elevarse a los cielos en una columna de fuego. En el Zohar nos encontramos cosas que eran absolutamente incomprensibles hasta la ciencia del siglo XX. Y de pronto viene la ciencia del siglo XX y nos explica cosas, y entonces leemos el Zohar de nuevo y decimos, ah, caramba, acá está la tabla periódica de los elementos, y caramba, y acá está la explicación de la fotosíntesis, y así sucesivamente. Y lo mismo pasa en muchas de las enseñanzas de los sabios antiguos, que ahora tenemos las herramientas para entenderlo también racionalmente. Y entonces, de alguna manera, esto es un redondeo del concepto. Cuando yo trabajo por estas ambas vías, desde lo divino que hay en mí, yo lo que estoy haciendo es, suena un trabalenguas, no se me ocurre una idea mejor de decirlo, estoy adquiriendo conciencia consciente de mi ser, conciencia fractal, de una conciencia total que mi conciencia ínfima es incapaz de concebir. Pero sí, de pronto, ahora, por equiparidad de lo que nos compone, porque yo soy parte de eso, yo soy conciencia fractal y fragmentaria de eso mismo, estoy incluido en eso mismo, entonces puedo comunicarme con lo que me contiene. Es muy aventurado decir como el feto con su mamá, pero valga a modo de parábola. Hay una comunicación y hay una comunicación que puede ser consciente. ¿Quién abrió? Bueno. Shalom Jenny, puedes hablar. Bienvenida. ¿No? Bueno, Miriam, no sé si respondí a tu pregunta. Tengo la esperanza de que aunque sea parcialmente, es un inicio. Yo creo que este es un buen punto para yo realmente callarme la boca, a ver qué nos está escribiendo Magda aquí. Magda nos escribe que la plegaria personal te eleva y transporta a otra dimensión, aunque lo que digo sea un cliché, si se hace de manera constante, ilumina el interior y esa luz te da felicidad y se disparan dopaminas. Sí, por supuesto, no es un cliché. El tema es que puede ser muchísimo más que eso, pero el disparar dopaminas puede ser un síntoma de que hay un trabajo real con la luz que circula entre lo divino y lo divino.
Y ahí es donde nos aprendemos a hacer milagros, porque somos milagros. Yo quisiera, a ver, Jenny, ¿vas a hablar? Aprovecha que aparece. No, vamos a la escucha. Yo quisiera que alguien de ustedes me ayudara a redondear y que de paso me comenten, quien se anime, porque necesito guía, qué les pareció el rumbo que empezamos por tomar para algo que tiene que haber sido esta última hora y media y pico, un prólogo para empezar a caminar juntos. Y por favor, sugerencias. ¿Hacia dónde vamos, Javerín? ¿Qué les parece lo que estamos haciendo? Y yo con permiso aprovecho y me prendo un rico cigarrito. Amigos, Aide, ¿estás por aquí? ¿Quién más está por aquí? Tenemos amigos nuevos por aquí. Rodrigo, ¿quieres comentar algo? Majo, mi querido amigo Federico, Alilla. Aide, ¿quieres salvar tú la situación ya que eres la directora? Y decirme qué crees tú que creen todos los que no se animan a decir en este momento. Yo creo que creen que son... ¿Sabe que yo empecé a tomar notas de los temas que podemos tratar en las otras clases? Wow. Empecé a tomar todo lo que dijo, es así como un desborde. Un momento, Peque, cierra la puerta, por favor. Yo lo bajé. El Peque y el perro. Bueno, es un desborde de información que podemos tratar en otros temas. Anoté el templo, anoté las Sefirot, anoté Bereshit, anoté los días de la semana, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero creo que es súper interesante el planteamiento y sobre todo muy para ir... Me gustó mucho la frase de la conciencia y no sé qué, esa cuestión. Las cosas para las que no existen palabras. Eso, sí. Entonces, genial, a mí me encanta. Yo creo que un tip, creo que hay gente o personas sabemos que no sabemos hebreo, y sería muy bueno que cada vez que diga algo en hebreo lo ponga en español, porfis, porque luego me quedo así como, what? Bien, vamos a hacerlo. Vamos a empezar a preparar material de estudio también, pero eso de vuelta, eso lo puedo hacer si ustedes me ayudan a determinar el rumbo. Porque si no... Daniel. Shalom, Roy. Hola, ¿qué tal? Gracias a Dios, querido. ¿Cómo estás? Se ve muy interesante lo que dices. Lo celebro. Qué caótico que se ve tu paisaje. Llevo 2 horas, sí, es el salón de mi casa. Bien. Llevo 2 horas escuchándote. Bienvenido con bendición, muchacho. Bueno. Javerín, queridos. Sí. Si les parece, entonces, vamos a poner en práctica también aquí la tradición que empezamos a generar de, al final de los encuentros, como lo hacemos en el curso Taller de Tarot Hasidí, aprovechamos y elevamos una plegaria que se llama en hebreo Nishmat Kol Chai, que vamos a postearla con su fonética y su traducción en nuestro grupo de Facebook, con ayuda de Hashem, antes del próximo encuentro. Que los Javerim que están en el curso de Tarot la tienen ya, y es una plegaria antigua, muy poderosa, para pedir por quien necesita auxilio de lo alto, auxilio sobrenatural, auxilio de la divinidad con mayúscula, a la divinidad que hay dentro de alguien. Sí, Aide, dime. Bueno, se me acaba de ocurrir algo, perdona que me interrumpa. ¿Qué tal si nos podría, este tema y esta introducción fue para el tema de lo divino que hay en ti?
¿Qué tal si nos ayuda con un tip, sugerencia, propuesta de qué podemos hacer durante esta semana hasta que nos veamos en unos 8 días para poder conectar con esa parte de lo divino que hay en mí? Porque en realidad todo lo tenemos, pero a veces no estamos conectados, pero no comunicados. O sea, conectados estamos, pero no comunicados. Entonces, ¿cómo voy a comunicarme con esa divinidad? Algo sencillito para los que no sabemos nada de Torah. No estás incluido en ese grupo. No, pero bien, yo sé que hay varios. vamos a hacerlo ordenado. Con ayuda de Hashem, en el correr de las próximas horas, voy a poner algún material que venga a responder lo que tú estás pidiendo, y me encanta la idea, tanto en el grupo WhatsApp como en el grupo Facebook de quienes aquí nos juntamos, y nos va a servir de preparación para el próximo encuentro con ayuda de Hashem. ¿Les parece? ¿Eso responde a la inquietud, Aide? Bien, entonces yo lo comprometo, con ayuda de Hashem. Entonces, con vuestro permiso, los invito a que cada quien ponga su intención consciente en que el mérito de la plegaria, que yo voy a decir en voz alta para todos, pero que es de todos y cada uno, vaya exactamente hacia aquello que estamos pidiendo para beneficiar a quien sea, a quien queremos beneficiar, y quiera Hashem abrir las puertas del cielo a nuestras plegarias, y que todos veamos milagros sensibles con cada cosa con la que estamos intentando producir bien. Con vuestro permiso. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו, ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם אתה אל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ומפרנס ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים. ואדוני ארהין לא ינום ולא אישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, המסיח אילמים ומתיר אסורים, והסומך נופלים והזוקף כפים, והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים. ואילופינו מלאי שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלה, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, לברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות, שעשית עם אבותינו ועמנו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, בשובע קלקלתנו, בחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, בחולאים רעים ורבים ונאמנים דיליתנו. עד הנה עזרנו רחמך ולא עזבונו חסדיך, אדוני אלוהינו, ואל תתשענו, אדוני אלוהינו, לנצח. על כן, איברים שפילגת בנו, ברוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפוארו וישררו וירוממו, ויעריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו תמיד, כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבע, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, וכל הלבבות יראוך, וכל קרב וכליות יזמרו לשמך, כדבר שכתוב כל עצמותי תאמרנה, אדוני מי כמוך, מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו, שביעת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב ותושיע, ביד לך ומי ישבח ומי יערוך לך, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים בארץ, נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קודשו, האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא ונוראותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה,
בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל, ברנה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובת כל היצורים, לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משיחך, ובכן ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד, שיר ושבחה הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח גדולה וגבורה, תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודאות, לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל. יהיו לרצון נמרי פינו והגיון ליבנו לפניך, אדוני צבאנו וגואלנו. Xaverim queridos, si a ustedes les parece bien, voy en los próximos días, mañana o pasado, a hacer público este video con una explicación de lo que nos proponemos a continuación, y os invito a compartirlo masivamente, porque seguramente cuantos más seamos, más rico va a resultar el intercambio y más vamos a poder avanzar todos juntos, y vale la pena hacer el intento. Muchísimas gracias por acompañarme en esta locura bendita. Muchísimas gracias a todos, a los que estamos y seguimos estudiando en el curso. Muchísimas gracias a usted. ¿Perdón? A los que seguimos en el curso Taller de Tarot Hasidí, Be'ezrat Hashem, espero encontrarlos el jueves. Con todos los demás, en comentarios a nuestros dos grupos durante toda esta semana. ¿Jueves a qué hora, Daniel? A vuestra disposición. Y con ayuda de Hashem, nos vemos aquí el domingo próximo. ¿El jueves a qué hora es, Daniel? Con Aide. Vale. Aide tiene todos los datos. Vale. Gracias, Aide. Aide, para que quede claro, es nuestra superintendenta y directora, y ella es la que manda aquí. Muchísimas gracias a todos, Javerim. Mi brajá, mi bendición para todos, de todo corazón. Shalom. Gracias, Rab. Gracias. Súper buena clase, me encanta. Gracias, Aide, y al grupo. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, chicos. Gracias a todos. Hasta la vista. Todos y cada quien. Shalom. Shalom. Gracias, Shalom.